Bienvenidos a Cálculo 21. Por Juan Beltrán. Historia de las matemáticas. Por E.T. Bell. Traducción de R. Ortiz. Capítulo 3. Una base firme. Grecia, 600 años antes de Cristo a 300 años después de Cristo. Al llegar a este punto nos apartamos de la historiografía tradicional de las matemáticas. Los que busquen relatos detallados de las vidas y los trabajos de los matemáticos mencionados las encontrarán en los lugares citados. Como se indicó en el capítulo dedicado a la, entre comillas, perspectiva general, lo que nos preocupa principalmente son las creaciones del pasado que han sobrevivido, si no inalteradas, por lo menos en una forma identificable, en el cuerpo de las matemáticas todavía vivas. En consecuencia, los puntos que elegiremos a continuación, tomándolos del rico tesoro de Grecia, no son necesariamente los que ofrecerían un interés mayor en otras narraciones. Un simple obituario del cálculo griego, bien muerto, puede servir primero como un ejemplo típico y concreto de todas las inclusiones u omisiones. Las matemáticas y el cálculo. Los antiguos griegos separaban su trabajo sobre los números racionales en logística y aritmética. La logística abarcaba las técnicas del cálculo numérico tal como se practicaba, en el comercio y las ciencias, en particular en la astronomía. La aritmética, nuestra aritmética superior o teoría de los números, se ocupaba de las propiedades de los números y también de las propiedades de los números como tales. Para ocuparnos aquí de una vez para siempre de la aritmética anterior a Diofanto, a fecha incierta, 250 años después de Cristo, los griegos hicieron dos aportaciones principales. Euclides demostró los teoremas fundamentales sobre la divisibilidad aritmética, de los cuales dedujo Gauss en 1801 el teorema fundamental de la aritmética. Un número entero positivo es un producto de primos de una manera solamente, aparte de las permutaciones de los factores. Euclides demostró también que no existe ningún primo mayor que todos los demás. Si Euclides no fue el primero que descubrió esos teoremas, por lo menos transmitió las demostraciones de ellos en sus elementos. Por sus repercusiones en la aritmética superior de Fermat y otros matemáticos en los siglos XVIII al XX, los números figurados de los pitagóricos, siglo VI al V a.C., pueden recordarse como una de las aportaciones más sugestivas de la aritmética a la moderna aritmética superior. Esos números alcanzaron también un cierto prestigio en la ciencia de Platón, como por ejemplo en su Timeo. En particular, a los números triangulares, cuando se insinúan en la química empedocliana de los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua, se debe en parte la notable conclusión metafísica de que toda la materia es esencialmente triángulo. Se supone que los números figurados tuvieron su origen en la representación de los polígonos regulares, poniendo una piedrecita en cada vértice y bordeando después los polígonos de modo que se conservara la regularidad y el número de los lados. Este origen posible se ha indicado como una presentación primitiva de las relaciones entre el número y el espacio. Si esta relación superficial es algo más que un juego de palabras, en los números cuadrados marcados con piedrecitas en la forma que se ha descrito puede estar el origen de la persistencia de los cuadrados en nuestra álgebra, en la que la formación de imágenes geométricas no es solo anticuada sino que también está fuera de caso. Otro punto numérico que podría acreditarse a la aritmética tal como la practicaban los pitagóricos es la ley de los intervalos musicales, tradicionalmente atribuida al mismo Pitágoras. La ley relaciona los tonos de las notas emitidas por cuerdas de la misma clase, sometidas a iguales tensiones, con las longitudes de las cuerdas. Este descubrimiento, el primero en la física matemática, reveló una interdependencia inesperada del número, el espacio y la armonía. No es, pues, sorprendente que precipitara un diluvio de misticismo del número.
Siendo la credulidad humana como es, podría haberse previsto la cosecha que resultó de filosofías esotéricas y de creencias extrañas que surgieron en las épocas antiguas y que continúan floreciendo en la nuestra. A la ley pitagórica se debe también la persistencia de la música en el plan de estudios típico medieval. De hecho, se sacó todo el partido posible al descubrimiento fundamental de que los sonidos musicales y los números están relacionados. Todo, menos uno sensato desde el punto de vista moderno. El hecho, descubierto experimentalmente, proporcionó la ocasión para abandonar los experimentos en favor de la razón humana sin ninguna ayuda extraña. En consecuencia, la experimentación que podría haber iniciado una era científica, en el sentido moderno, contribuyó muy eficazmente a aplazar esa era durante aproximadamente 2000 años. En la logística, el cálculo, los griegos no hicieron nada que no merezca el olvido del matemático. Su mejor tentativa para simbolizar los números fue una niñería poco mejor que la yuxtaposición de las letras iniciales de los nombres de los números. Con todo, el desarrollo de la numeración griega, tal como fue, podría legítimamente merecer un gasto considerable de erudición, tiempo y espacio en la historia de las matemáticas desde el punto de vista del anticuario. El interés que ofrece aquí es insignificante, porque por fortuna para las matemáticas la numeración griega desapareció rápidamente. Uno de sus muchos defectos era su incapacidad para representar concisamente números incluso moderadamente grandes. Arquímedes superó este inconveniente en el siglo III a.C., en su sistema de contar por potencias octavas de 10. Pero, como tampoco concibió el sistema de numeración basado en el lugar ocupado por el signo, su idea ingeniosa pereció también. Asimismo, se supone que los mismos griegos, salvo algunos expertos, usaron poco sus números alfabéticos para el cálculo, si es que llegaron a usarlos, sino que recurrían al ábaco. Los intentos esporádicos para rehabilitar la reputación un tanto maltrecha de la logística griega como un sistema utilizable parecen basarse en una mala comprensión de lo que los griegos hicieron realmente, y la opinión de la mayoría sigue siendo la del historiador conservador y simpatizante de las matemáticas griegas que dijo que la numeración griega era detestable. No cabe duda de que salió algo bueno de Nazaret, pero parece poco probable que pudiera haber salido una aritmética viable de una manera inherentemente detestable de simbolizar los números, y los que han profundizado más en esta materia afirman que no salió ninguna. El problema de la numeración fue resuelto finalmente por los hindúes en fecha anterior al año 800 después de Cristo, fecha que todavía no se ha podido fijar. La introducción del cero como un símbolo que denota la ausencia de lugares o de ciertas potencias de 10 en un número representado por los números indostánicos se ha considerado como una de las invenciones prácticas más grandiosas de todas las épocas. Sin duda los comerciantes y los traficantes de la Europa medieval lo creyeron así cuando aprendieron el sistema indostánico de los musulmanes. Los números no solo estimularon el comercio, sino que después abreviaron enormemente los cálculos astronómicos y, por consiguiente, a ellos se debe en parte el cálculo en un tiempo razonable de las tablas exigidas durante el Renacimiento y después de él por una navegación cada vez más extensa, que a su vez aceleró el comercio, acelerando este último a su vez los refinamientos prácticos en el cálculo. En resumen, sería difícil exagerar la importancia práctica de un sistema de numeración sencillo y universalmente aplicable. Pero es fácil exagerar su importancia en el desarrollo de las matemáticas, tanto aplicadas como puras. El cálculo empieza solamente después de que se han hecho las matemáticas. Ni los números indostánicos ni ningunos otros tienen alguna importancia, en vastos sectores de las matemáticas modernas, pues en ellas no se realiza ningún cálculo numérico. Se dice que Gauss se lamentó de que su antiguo predecesor Arquímedes no consiguiera, por muy poco, anticiparse al sistema indostánico de numeración. Respaldado por sus propios cálculos astronómicos prodigiosos, Gauss especulaba sobre lo mucho que hubiera avanzado, más de lo que lo había hecho la ciencia del siglo XIX, si Arquímedes hubiera conseguido inventar esa numeración.
Si esto es exacto, señala admirablemente la separación de los caminos, pues Gauss tenía en la mente la astronomía matemática. Y era Gauss, el calculador experto, y no Gauss el matemático creador, el que se lamentaba del fracaso de Arquímedes en dar el último paso sencillo, pero esencial. Ex Oriente Lux. Luz del Este. En otros tiempos se clasificó entre los milagros la súbita madurez de las matemáticas griegas. Antes de las investigaciones del siglo XX en los registros de Babilonia y Egipto, parecía que las matemáticas se habían desarrollado en Grecia, pasando de la concepción a la virilidad vigorosa en un simple relámpago de unos 3 siglos de duración. Hoy sabemos que el respeto que los escritores griegos expresaban por la sabiduría del Este, mientras exaltaban la suya propia, estaba justificado. La súbita madurez no es ya increíble. La ciencia moderna, empezando con Galileo y Newton, se ha desarrollado con la misma rapidez desde orígenes relativamente no más prometedores que los que sirvieron de punto de partida para el desarrollo de las matemáticas griegas. A este respecto, queda por descubrir en detalle la ruta por la que la sabiduría del Este llegó a Grecia, pero las batallas de Maratón, 490 años antes de Cristo, de las Termópilas y de Salamina, 480 años antes de Cristo, en las que los griegos derrotaron a los persas por tierra y por mar, pueden haber sido un punto crítico en la historia matemática, como lo fueron en la de toda la civilización occidental. Esas batallas demuestran, por lo menos, que la joven Grecia estaba en estrecho contacto con la antigua Persia, la sucesora imperial de Egipto, Babilonia, Fenicia, Siria y toda el Asia Menor. Las batallas de Maratón y Salamina son universalmente consideradas por los humanistas como beneficios indudables para el desarrollo de la cultura civilizada. La carrera de las matemáticas insinúa que pueden haber sido el comienzo de un largo rodeo alrededor de los orígenes de muchas cosas que en la actualidad son más vitales que algunas de las obras maestras griegas. Mientras no se trace la ruta del este al oeste, no sabremos concretamente lo que los matemáticos griegos debieron a sus predecesores. Sin denigrar en modo alguno la contribución griega, podemos creer sin temor a equivocarnos que el milagro máximo de la generación espontánea no se dio en Grecia. A este respecto, pueden mencionarse 2 teorías opuestas de los antropólogos. Según la primera, culturas muy similares se desarrollan espontáneamente en ambientes similares por muy separadas que estén. Según la segunda, toda civilización se propaga partiendo de focos de cultura, que a su vez fueron civilizados desde focos más remotos, y así sucesivamente, hasta que el origen de toda cultura se encuentre en un foco inicial, que suele ser Egipto. Una tercera teoría combina las ventajas patentes de ambas. La teoría espontánea encuentra eco en la observación frecuente de que los descubrimientos matemáticos y científicos se hacen a menudo con toda independencia y casi simultáneamente por 2 o 3 hombres. En la teoría de la difusión esto puede explicarse observando, lo que es un hecho, que en esos casos los descubrimientos suelen terminar en un cuerpo de conocimientos accesibles a todos. Algo parecido a esto se cree en la actualidad que ha sido la causa de la súbita eflorescencia de las matemáticas griegas. La cultura del Este estaba a la disposición de cualquier griego curioso que pudiera permitirse un viaje a Egipto y Babilonia. Confiando en la tradición griega, podemos afirmar que muchos griegos primitivos, empujados por su curiosidad notoria e infantil, viajaron extensamente por el Este y se beneficiaron enormemente con sus viajes. Las matemáticas griegas son una prueba suficiente del hambre insaciable del espíritu griego de conocimientos exactos y la medida más adecuada de su capacidad intelectual. 2 hazañas supremas. Todas las riquezas inmateriales del generoso Este estaban a la disposición de cualquiera. Solo tenía que pedirlas y tomarlas. Los griegos primitivos parecen haber deseado todo y haber tomado casi todo, lo bueno y lo malo.
En su impaciencia por adquirir conocimientos, dejaron de aprovechar dos oportunidades obvias, ambas de importancia capital para el futuro de la ciencia de las matemáticas y de la filosofía entonces posibles. El siglo VI a.C. fue la época, y Grecia el lugar, para que los seres humanos rechazaran de una vez para siempre todo el misticismo pernicioso del número, del este. En su lugar, Pitágoras y sus discípulos lo aceptaron todo él, anhelantes, como la revelación celestial de una armonía matemática superior. Añadiendo enormes masas de disparates numerológicos propios a una masa ya enorme de desatinos, transmitieron esta superstición antigua a la edad de oro del pensamiento griego, que la pasó en el primer siglo después de Cristo, al aritmologista decadente Nicómaco. Enriqueciendo su ya opulento legado con una gran cantidad de desatinos originales, lo dejó para que fuera cribado por el romano Boecio, la lucecita matemática de la Edad Media, oscureciendo así el espíritu de la Europa cristiana con el disparate venerado y alentando la geometría de los talmúdicos para que floreciera como una mala hierba. Es costumbre en las historias de la ciencia y las matemáticas pasar por alto esos vagabundeos del espíritu humano. Sin embargo, a unos observadores imparciales les parecería que cualquier narración histórica que presente solo lo que hoy se consideran éxitos y pase por alto los fracasos dará una imagen deformada de los hechos. Frecuentemente la sensatez de una época se ha convertido en la insensatez de una época posterior, y una cosa que carece ya de sentido puede haber sido en otro tiempo de una importancia científica oficial fundamental. Un ejemplo al caso es la teoría flogística del calor. Otro, la infinidad tripartita de la teología, descendiente por línea directa de la aritmética mística de los pitagóricos. Y otro la teoría platónica de las verdades matemáticas, abandonada hace ya mucho tiempo por los matemáticos no místicos. Sin dedicar alguna atención a esos errores ideológicos, el desarrollo de las matemáticas, como el de la ciencia, aparece como un desfile ininterrumpido de triunfos sin ningún retroceso para aliviar la gloriosa monotonía. Por agradable que pueda resultar una presentación de este tipo, no es en ningún modo adecuada. Si los pitagóricos hubieran rechazado el misticismo del número del este cuando tenían la oportunidad, el número notorio de Platón, las raras excursiones de Aristóteles a la magia del número, las cualidades de la numerología medieval y moderna, y otras divagaciones igualmente fútiles de los pseudomatemáticos, es probable que no hubiera sobrevivido hasta hoy para ser la plaga de los hombres de ciencia especulativos y de los filósofos aturdidos. Ni hubiera tampoco presenciado el astrónomo matemático de comienzos del siglo XX el estupendo espectáculo de Dios disfrazado de matemático. Entre las ganancias sacadas de la numerología antigua se encuentra la inspiración de una buena parte de la teoría de las ideas eternas de Platón. Si, por otro lado, los griegos primitivos hubieran aceptado y comprendido el álgebra babilónica, es posible que el tiempo del desarrollo matemático se hubiera acortado en más de 1000 años. Pero para un pueblo que acaba de empezar a desarrollarse matemáticamente, las atracciones de una filosofía mística universal eran, naturalmente, más seductoras que las de una álgebra austera. Un desastre mayor detuvo de modo incalculable el desarrollo de las matemáticas y la ciencia en el apogeo de la Edad de Oro de Grecia. En lugar de seguir a Arquímedes y desarrollar unas matemáticas fluidas y dinámicas, aplicables al flujo incesante de la naturaleza, los matemáticos griegos de segunda categoría del siglo III a.C., y posteriores, siguieron a los platónicos y moldearon su pensamiento en formas geométricas tan perfectas y tan rígidamente estáticas como el Partenón. En la historia de las matemáticas griegas, todos, salvo el incomparable Arquímedes y algunos de los sofistas más heterodoxos, parecen haber odiado o temido al infinito matemático. Se frustró el análisis cuando podía haber prosperado. Tales son los cargos en la cuenta de las matemáticas griegas respecto del tiempo. Son bastante considerables, pero al lado de los créditos que tienen en su haber, son de poca monta.
ha caído en suerte a un pueblo, a los antiguos griegos, dotar al pensamiento humano de dos perspectivas del universo, ninguna de las cuales se ha esfumado apreciablemente en más de 2000 años. De toda la masa de sus magníficas proezas, esas dos, ambas de una excelencia superlativa, pueden exponerse aquí por sí mismas, para no disminuir su magnitud con una multitud de obras maestras de menor importancia, todas ellas importantes, pero no las más importantes. La primera fue el reconocimiento explícito de que la demostración por el razonamiento deductivo ofrece una base para las estructuras del número y la forma. La segunda fue la conjetura atrevida de que la naturaleza puede ser comprendida por los seres humanos a través de las matemáticas, y que las matemáticas son el lenguaje más adecuado para idealizar la complejidad de la naturaleza y reducirla a una sencillez comprensible. Ambas proezas son atribuidas por la tradición griega persistente a Pitágoras en el siglo VI a.C. No ha sobrevivido ningún testimonio escrito de esos adelantos que hacen época. Y existe una tradición igualmente persistente de que fue Tales, en el siglo VI a.C., el que demostró primero su teorema en geometría. Pero no parece existir ninguna pretensión de que Tales, el más antiguo de los 7 sabios de Grecia, propusiera la táctica infalible de las definiciones, los postulados, la prueba deductiva y el teorema como un método universal en las matemáticas. Por otro lado, al atribuir cualquier adelanto específico al mismo Pitágoras, debe tenerse presente que la Hermandad Pitagórica fue una de las primeras sociedades científicas cooperativas, no sacerdotales, de todo el mundo, sino la primera, y que sus miembros atribuían el trabajo común de todos, por consentimiento mutuo, a su maestro. Es suficiente recordar que esos adelantos se hicieron en época tan temprana como el año 400 a.C., lo más tarde, y que ambos fueron griegos. Cronología de las matemáticas griegas. Antes de examinar con algún detalle algunos puntos de un interés distinto del anticuario, expondremos una breve perspectiva de las principales escuelas de las matemáticas griegas con sus fechas, algunos nombres importantes, y una breve mención de los principales adelantos hechos por cada uno. Algunos de ellos no volverán a examinarse en este libro. Todas las fechas, salvo las que siguen a los nombres de los individuos, son solo aproximadas. Las que no lleven después la abreviatura DC, son, AC. El nacimiento, la madurez y la senectud de las matemáticas griegas abarcan unos 10 siglos, aproximadamente desde el año 600 AC hasta el año 400 DC. El periodo más antiguo, 640 a 550, fue el de Tales, de la escuela jónica, y Pitágoras. Sus proezas más notables son la fundación de las matemáticas como un sistema deductivo y el programa de matematizar los fenómenos naturales. En el siglo V, los sofistas griegos de Elea en Italia apenas si constituyeron una escuela matemática, sin embargo, fueron de una importancia fundamental para el desarrollo de todo el pensamiento matemático. Por medio de sus ingeniosas paradojas sobre la divisibilidad infinita, Zenón arroja algunas dudas sobre una parte del razonamiento de sus predecesores y a él se debe en parte el curso característicamente griego, que adoptaron las matemáticas con la escuela siguiente y posteriores. La sublevación de los sofistas contra el razonamiento especioso señala, pues, uno de los puntos cardinales en la historia de las matemáticas. La tercera y la cuarta escuelas, Atenas y Cícico, 420 a 300, son una misma, salvo geográficamente. De muy capital importancia para todo el futuro de las matemáticas fue la refutación de algunas de las objeciones de los sofistas por Eudoxio, discípulo y en un tiempo amigo de Platón, en su teoría de la proporción. Esta obra griega del siglo IV AC, esencialmente una teoría del sistema de los números reales, no fue sustancialmente modificada hasta la segunda mitad del siglo XIX DC, cuando dificultades críticas en el análisis exigieron volver a examinar minuciosamente el concepto del número real.
En este período, Platón debía asumir una importancia matemática mucho mayor de la que justifican sus pequeñas contribuciones propias. La opinión general de los profesionales es que el ideal demasiado rígido de las matemáticas como un arte altamente filosófico habría de agarrotar y estorbar a matemáticos más hábiles que él mismo. Sin embargo, descontando la excesiva pureza del ideal platónico, Menashmos, discípulo de Eudoxio y al que se supone tutor de Alejandro Magno, inauguró la geometría de las secciones cónicas. Existe la tradición de que Platón alentó a Menashmos. Si esto es cierto, Platón hizo una contribución básica a las matemáticas. En este periodo se añadió al razonamiento matemático una técnica fundamental por Hipócrates, de Quíos, el que no debe confundirse con el famoso médico del mismo nombre, Decos. Explotándola en su propia geometría, Hipócrates demostró la fuerza del método indirecto, reductio ad absurdum, reducción a un absurdo, o deducción de una contradicción partiendo de una hipótesis supuesta que se quiere refutar. La validez universal de este método permaneció inalterable hasta el siglo XX, cuando se hicieron objeciones a usarlo, sin discernir al razonar sobre clases infinitas. La quinta escuela fue la primera alejandrina, 300 a 30, en la ciudad fundada por Alejandro Magno en 332. Este fue el punto culminante de las matemáticas griegas. Si se exceptúa Diofanto, posiblemente no griego, fecha fijada por conjeturas entre los siglos segundo y cuarto, en el resto no hay nada que sobresalga. En esta época magnífica, Euclides tejió la geometría plana elemental y la geometría sólida sintética para formar el rígido sistema deductivo que había de seguir siendo la pauta escolar durante más de 2200 años. También sistematizó la geometría griega tal como existía en su tiempo, y escribió sobre óptica geométrica. En esta época vivió Arquímedes, 287 a 212, el intelecto científico y matemático más excelso del mundo antiguo y también, en virtud de la libertad de sus métodos, el primer matemático moderno. Hasta que Inglaterra produjo a Newton en el siglo XVII, y Alemania a Gauss en el XIX, no tuvieron las ciencias exactas a nadie que pudiera compararse a este antiguo griego. Con una indiferencia magnífica hacia las propiedades matemáticas de su época, Arquímedes usó todo lo que le vino a la mente o a la mano para hacer progresar las matemáticas. A diferencia de muchos de sus discípulos griegos, no desdeñó la experimentación. Fundó las ciencias matemáticas de la estática y la hidrostática. Se anticipó al cálculo integral y también al diferencial en el problema de trazar una tangente a su espiral equiangular. En esta época vivió también el maestro supremo del método sintético en geometría. Apolonio dejó muy poco que hacer para sus sucesores en ese método, en la geometría métrica de las cónicas. La astronomía se convirtió en una ciencia matemática durante este período, en la obra de Hiparco, de Rodas, segunda mitad del siglo II a.C. Desde Hiparco en adelante, pasando por Ptolomeo, siglo II después de Cristo, Copérnico, siglo XV, Tycho Brahe, siglo XVI, y Kepler, siglo XVI, no se desvió la astronomía del programa hiparquiano de una geometría para describir los movimientos de los planetas. Con Newton, esta geometría evolucionó en el siglo XVII convirtiéndose en la dinámica. Hiparco fue también el primero que empleó sistemáticamente una especie de trigonometría y se dice que produjo el equivalente de una tabla rudimentaria de senos. La geodesia progresó en este periodo con la medida, tan exacta como lo permitían los datos y los instrumentos de que se disponía, de un grado, de la superficie terrestre por Eratóstenes. Este nombre se recuerda también por su reforma del calendario y por su método para cribar los números primos de la serie de todos los números enteros. Finalmente, este rico periodo produjo uno de los ingenieros científicos más ingeniosos de la historia, Herón, de Alejandría, siglo II, tal vez no griego.
La fórmula, S por S menos A, por S menos B, por S menos C, todo esto, elevado a la 1 medio, para el área de un triángulo de lados A, B y C, y 2S igual a más B más C, a menudo atribuida a Herón, es, por supuesto, importante en la trigonometría, pero su importancia histórica peculiar está en otra parte. Señala una desviación exenta de preocupaciones de las nimiedades demasiado rígidas de las matemáticas griegas ortodoxas, desviación que se detuvo demasiado pronto. Ningún geómetra griego académico hubiera presumido multiplicar 4 líneas juntas, como en la fórmula, pues el producto no tiene ningún significado geométrico en el espacio euclidiano de 3 dimensiones. El ingeniero Herón no se detuvo ante esos obstáculos, descubrió o transmitió el resultado correcto y, como el egipcio que es posible que fuera, dejó a generaciones futuras de matemáticos que demostraran que no se había equivocado en su propia demostración. Sin embargo, si, como se pretende en la actualidad, la fórmula se debe a Arquímedes, desaparece todo el misterio. La sexta y última escuela fue la segunda alejandrina, 30 años antes de Cristo a 640 años después de Cristo. La primera fecha señala la absorción de Egipto por Roma, la segunda la destrucción por los musulmanes de lo poco que dejó la virilidad romana, la negligencia griega y la primitiva intolerancia cristiana, algunos dicen que nada, de la gran biblioteca de Alejandría. Pero los matemáticos griegos habían perdido la mayor parte de sus facultades creadoras mucho antes de que desapareciera la biblioteca y solo 3 hombres en los 6 siglos de la segunda escuela alejandrina hubieran sido considerados como matemáticos por los gigantes de la primera. La astronomía antigua culminó en el siglo II d.C. en las excéntricas y los epiciclos de Ptolomeo. Durante 14 siglos, aproximadamente, la descripción geocéntrica del sistema solar de Ptolomeo fue aceptada como definitiva. La geometría y la aritmética hacía ya mucho tiempo que se habían convertido en provincias independientes de las matemáticas cuando Ptolomeo, impulsado por las exigencias del cálculo astronómico, casi separó la trigonometría como una ciencia matemática distinta en sus teoremas geométricos equivalentes a las fórmulas de la adición para el seno y el coseno, y en su cálculo para una tabla de cuerdas. El que la trigonometría no alcanzara su independencia se debió a la falta de conocimientos algebraicos de Ptolomeo y a los inconvenientes de la logística. Casi al final del periodo creador, un geómetra tardío, Papo, segunda mitad del siglo III, transmitió o descubrió por sí mismo 3 teoremas proféticos. Demostró la propiedad foco-directriz para la elipse, la parábola y la hipérbola, previendo así la ecuación general de segundo grado para todas las cónicas en la geometría analítica. Demostró también en efecto que la razón transversal, o razón anarmónica, de 4 puntos colineales es una invariante proyectiva, aislando así un teorema cardinal de la geometría de proyecciones de los siglos XVII y XIX, y, finalmente, utilizó uno de los numerosos disfraces del cálculo integral para obtener el teorema, atribuido a menudo a Tegundin, suizo, de que el volumen engendrado por una figura plana F girando alrededor de un eje fijo es A por L, siendo A el área de F, y L la longitud de la trayectoria descrita por el centroide de F. Evidentemente, es imposible dar una demostración aceptable sin un uso completo del cálculo. Por último, en el álgebra rudimentaria de Diofanto, y también en su aritmética superior, las matemáticas casi entraron en un renacimiento. Pero iba siendo ya tarde y el espíritu griego estaba demasiado cansado para volver a su punto de partida y reanudar la marcha comenzada alrededor de 24 siglos antes en Babilonia. Si existe algo parecido al Zeitgeist, espíritu del tiempo, tiene que haberse permitido una sonrisa sardónica cuando preparaba la broma más pesada en la historia de las matemáticas. No fue Diofanto, sino su predecesor histórico del siglo I después de Cristo, el numerologista Nicómaco, el que había de transmitir la aritmética a la Europa cristiana. El número desde Pitágoras a Diofanto.
En la perspectiva que antecede sobresalen unos cuantos puntos de importancia por encima del resto para lo que había de ser el futuro de las matemáticas. Vamos a exponerlos ahora con más detalles. El concepto de la hermandad pitagórica de las matemáticas era liberal y humano. Toda su filosofía, de la cual las matemáticas eran solamente una parte subordinada, aunque importante, se dirigía al único fin de una vida sana y civilizada. La aritmética, la geometría, la astronomía y la música eran las 4 divisiones de sus matemáticas. Esta tétrada había de sobrevivir durante siglos, pasando a través de la Edad Media en el cuadribio que formaba las 4 séptimas partes de la educación liberal, siendo el resto el trivio de la gramática, la retórica y la lógica. Sin embargo, por entonces se había asfixiado ya la liberalidad del espíritu pitagórico y la vida no era ya a menudo ni sana ni civilizada en ninguno de los sentidos admitidos por Pitágoras. Del mismo Pitágoras solo quedan leyendas. Hacia mediados de su vida emigró desde su Samos nativa, a Crotona, en el sur de Italia, donde se realizó la mejor obra de su hermandad. Por lo demás, la fábula hace de él un mistágogo, algo pomposo, que había viajado extensamente por el este y que usaba sus conocimientos místicos para impresionar a todo el mundo, desde herreros hasta mujeres jóvenes. En lo que respecta a la liberalidad de su espíritu iba siglos por delante de su época. Como una indicación aislada entre muchas de que los pitagóricos querían educar a sus contemporáneos, las mujeres eran admitidas a las conferencias del maestro. Y el mismo Pitágoras parece no haber utilizado la masculinidad muy peculiar de la Atenas de Sócrates y Platón. Se dice que Pitágoras y sus discípulos inmediatos perecieron en las llamas encendidas por aquellos a los que se habían esforzado por liberar de su ignorancia, sus prejuicios y su intolerancia. Sea como fuere, los pitagóricos fueron expulsados para que sembraran su sabiduría en otras partes. Los males resultantes de la numerología pitagórica se han hecho notar ya suficientemente, pero, en último término, resultó de ella algún bien. Partiendo de hipótesis insensatas, los pitagóricos decían que tanto el Sol como la Luna brillan por reflejar la luz de un fuego central. Aproximadamente 20 siglos después, Copérnico, o su editor oficioso, en su epístola dedicatoria al Papa reinante decía que esta educación absurda le había proporcionado un indicio para su propia teoría heliocéntrica del sistema solar. Por otro lado, las relaciones fácilmente descubiertas entre los números enteros positivos de ciertas categorías, como los impares y los pares, o los números poligonales, podían fácilmente engañar a un espíritu imaginativo y llevarle a atribuir poderes humanos y sobrehumanos al número. Cuando Pitágoras descubrió las razones, 2 sobre 1, 3 sobre 2 y 4 sobre 3, para las longitudes de las cuerdas de los instrumentos musicales sometidas a una misma tensión para dar la octava, la quinta y la cuarta de una nota, el primer hecho registrado en la física matemática, es comprensible que se pensara que los números rigen el universo, y que la esencia de todas las cosas es el número. En el entusiasmo perdonable de esa generación demasiado impulsiva tuvo su origen la teoría moderna de la continuidad de los números reales. Para seguir el hilo desde Pitágoras hasta el momento presente, tenemos que volver a Tales. También este había aprendido mucho de los sabios del este. La historia de que predijo un eclipse solar en el año 585 a.C., parece ser apócrifa. Lo propio puede ser cierto en lo que respecta a la igualmente famosa y matemáticamente más importante leyenda de que, mientras estaba en Egipto, Tales calculó la altura de la Gran Pirámide por medio de una aplicación obvia de los triángulos semejantes a la sombra de la pirámide y la de su bastón cuando lo mantenía perpendicular al suelo. Registre o no la leyenda un hecho real, los pitagóricos habían alcanzado hacia el siglo V a.C., una fase crítica en el desarrollo del concepto del mundo, pues procedieron a demostrar que si A, B, C y A', B' y C' son los lados correspondientes de triángulos semejantes, entonces A sobre B es igual a A' sobre B', y B sobre C es igual a B' sobre C'.
Las observaciones que hicimos en la perspectiva general sobre la historia y la demostración son pertinentes a este respecto. Hacia el siglo IV a.C., se vio que la demostración pitagórica ocultaba el supuesto sutil de que los números que medían los lados A, B, C, A', B' y C' son racionales, esto es, que cada uno de ellos puede expresarse como la razón, es decir, el cociente, de dos números enteros. Pero esos lados se había supuesto que tenían longitudes finitas cualesquiera. Por consiguiente, se había supuesto que existe una correspondencia 1 a 1 entre las longitudes de los segmentos de líneas rectas y los números racionales. En particular, se había supuesto que la longitud de la diagonal de un cuadrado cuyo lado es un número racional es también un número racional. Si el lado es una unidad, la diagonal tiene una longitud de raíz cuadrada de 2 unidades. Pero los pitagóricos demostraban fácilmente que raíz cuadrada de 2, no puede expresarse bajo la forma m sobre n, en la que m y n son números enteros. Por otro lado, sería muy interesante saber quién demostró primero la irracionalidad de raíz cuadrada de 2, pero probablemente nunca lo sabremos. Respondiendo a una pregunta de Sócrates, Teteto dice: Teodoro estaba escribiendo para nosotros algo sobre raíces, como las raíces de 3 o 5 pies, demostrando que en las medidas lineales, esto es, comparando los lados de los cuadrados, son inconmensurables por la unidad. Eligió los números que son raíces, hasta 17, pero no fue más lejos. Y puesto que hay innumerables raíces, se nos ocurrió la idea de intentar incluirlas todas ellas bajo un mismo nombre, una misma clase. Pero esto no resuelve la cuestión de quién demostró primero la irracionalidad de raíz cuadrada de 2. Y cualquiera que lo desee puede creer todavía, sin temor de que le contradigan con pruebas incontrovertibles, que fue el mismo Pitágoras quien lo demostró. Lo único que debemos tener presente es que los pitagóricos sabían hacia fines del siglo V a.C., que raíz cuadrada de 2 es irracional. Con un gran ingenio hallaron valores aproximados de raíz cuadrada de 2, por medio de soluciones sucesivas de las ecuaciones 2x al cuadrado menos y al cuadrado igual a más o menos 1. Entonces, quedan dos caminos expeditos. La elección era entre que algunas longitudes no corresponden a ningún número, o que raíz cuadrada de 2 y otros irracionales positivos fueran números. Eligiendo la segunda alternativa, los geómetras del siglo IV a.C. pusieron una de las piedras miliares en la historia de todo el pensamiento. La gran continuidad del análisis, el sistema del número real, estaba ya a la vista, y lo propio sucedía con las paradojas del infinito. A menos que los nuevos números, los irracionales positivos, pudieran incorporarse con los racionales positivos en un dominio unificado de números o magnitudes, de modo que todos formarán un sistema completo con las operaciones de la adición, la sustracción, la multiplicación y la división, tal como se entendía entonces para los racionales, los recientemente imaginados irracionales serían ilusorios. Además, las operaciones en el sistema ampliado del número tienen que dar los mismos resultados para los números racionales que antes de la inclusión de los irracionales en el sistema de los números racionales. La demanda de consecuencia interna en el dominio agrandado fue una cosa impuesta automáticamente, pues se había convenido ya que las matemáticas no debían desafiar a la deducción rigurosa. No se hizo ninguna ampliación adicional hasta el siglo XVII, cuando se incorporaron por completo los números negativos, pero sin una comprensión matemática, al sistema de los números reales. El paso final se dio hacia el año 1800, cuando se agregaron los imaginarios al sistema completado de los números reales, y se creó el dominio de los números complejos, a más b por raíz cuadrada de menos 1, con a y b números reales. En esas dos últimas ampliaciones, no había cambiado la metodología de generalización y de consecuencia interna que servía de base desde el siglo IV a.C. Los griegos parecen haberse guiado por un tacto matemático subconsciente. La formulación explícita y quizás la clara comprensión de la metodología de extender el sistema numérico vinieron solamente a fines del siglo XIX.
Enseguida volveremos sobre este punto. Hasta ahora solo se había imaginado la mitad del proyecto de unir los irracionales, tal como los griegos veían el problema. Estos pensaban utilizando un conjunto de imágenes especiales y habían generalizado su concepto de la magnitud geométrica para incluir magnitudes racionales e irracionales, y no se les ocurrió inmediatamente que la mitad más difícil del proyecto quedaba sin hacer. Tenían que probar todavía que su sistema ampliado de magnitudes era completo. Y parece que olvidaron esta necesidad al principio o que la consideraron obviamente satisfecha. Mirando críticamente lo que parecía obvio, una de las maneras casi infalibles de hacer una adición fundamental a las matemáticas, descubrieron que no todo lo era. Una inspección más minuciosa les permitió ver dificultades que no han sido completamente resueltas todavía. Como hemos hecho resaltar ya, la manera como Eudoxio superó esas dificultades señala un punto crítico importantísimo en la larga historia de las matemáticas. Era imposible para los griegos, o para cualesquiera otros, comprender la geometría o el sistema de los números reales sin alguna teoría de continuidad en el sentido matemático. Esto exigió, incidentalmente, una aclaración de los procesos limitadores, como el de exhaustión, descrito anteriormente en relación con la medida egipcia de la pirámide. Hasta que esos procesos fueron rigurosamente validados carecía de sentido hablar del área de un círculo, o del volumen de cualquier sólido, o de la longitud de cualquier línea, recta o curva, salvo únicamente cuando las medidas numéricas de esas áreas, de esos volúmenes y esas longitudes fueran números racionales. Como las medidas irracionales son infinitamente más numerosas que las racionales, la mesuración y la teoría geométrica de la proporción apenas si existían antes de Eudoxio. La necesidad de una revisión radical la hizo resaltar de una manera notable Zenón en 4 paradojas ingeniosas, o, como dirían algunos, sofisterías. Una sofistería en matemáticas es un argumento lógico que no agrada a algunos pero que no pueden refutar. Las 4 clásicas de Zenón han dado lugar, tal vez, a más disputas inconcluyentes que ninguna otra cantidad igual de matemáticas disfrazadas en la historia. Los servicios prestados por Zenón a las matemáticas son tan notables que sería interesante saber algo sobre él personalmente. Muy poco ha sobrevivido. Por tradición, era un dialéctico belicoso con un deseo apasionado de ser diferente de todos los demás. En su edad madura era un individuo de cara noble y aspecto correcto. Sus paradojas demuestran que tenía un espíritu independiente, y se dice que su honradez intelectual inquebrantable le costó finalmente la vida. Había conspirado con la facción política que perdió e hizo frente a la muerte por torturas con una fortaleza de espíritu heroica. Aquí bastará que expongamos la primera de sus paradojas. Zenón decía que no puede llegarse al final de una pista de carreras, porque hay que atravesar la mitad de cualquier distancia dada antes de atravesar la totalidad, y la mitad de lo ganado ya antes de que pueda atravesarse, y así sucesivamente, ad infinitum. Por consiguiente, hay un número infinito de puntos en cualquier línea dada y no puede tocarse un número infinito de puntos, uno por uno, en un tiempo finito. Por consiguiente, no se llega nunca al final de este lado de la eternidad. En esta paradoja y en otra del mismo tipo, Aquiles y la tortuga, Zenón arguía contra la infinita divisibilidad del espacio y el tiempo. Para mostrar su imparcialidad filosófica, imaginó 2 paradojas igualmente exasperantes en el otro lado. Si espacios y tiempos finitos contienen solamente un número finito de puntos e instantes, deducimos de nuevo una consecuencia que contradice la experiencia. Las matemáticas habían usado liberalmente el concepto de la divisibilidad infinita. Por consiguiente, las paradojas de Zenón, además de proporcionar bases para casi todas las teorías del espacio, el tiempo y el infinito que se han construido desde su época hasta la nuestra, mostraban que la geometría y la mesuración en el siglo V a.C. necesitaban una base nueva. Eudoxio la proporcionó con su teoría de la proporción, aplicable a cualesquiera magnitudes reales.
Antes de recordar cómo hizo frente Eudoxio a esta crisis antigua, expondremos el procedimiento empleado en el siglo XIX para superar las dificultades de Zenón. Por medio de una sencilla aplicación de las series infinitas, se demuestra fácilmente que el corredor alcanzará su meta y que Aquiles adelantará a la tortuga. Pero, salvedad de importancia capital, la lógica de la continuidad en que se apoya la teoría moderna de la convergencia descendió en el siglo XX a un nivel más profundo que ninguno de los que se habían explorado cuando los analizadores del siglo XIX creyeron que habían refutado las paradojas de Zenón. Eudoxio basó su teoría en su definición de la misma razón. Se dice que la razón P sobre Q es la misma que la razón X sobre Y, cuando, siendo M y N números enteros, positivos, cualesquiera, M por X es mayor, igual, o menor que N por Y, según que M por P sea mayor, igual o menor que N por Q. Si las razones P sobre Q y X sobre Y son iguales, se dice que P, Q, X, y Y son proporcionales. La teoría se expone en Los Elementos de Euclides, libro quinto. El libro sexto contiene la aplicación a cifras similares. Algunos críticos modernos, en especial los franceses, han sido incapaces de apreciar la distinción radical entre esta teoría griega del sistema de números reales y la hora corriente, debida a J.W.R. de Dedekind, alemán, 1831 a 1916. A partir de la década de 1870, las críticas continuaron hasta muy entrado el siglo XX, en especial en los fervores nacionalistas engendrados por la Primera Guerra Mundial. Los últimos críticos parecieron no darse cuenta de que Dedekind había refutado sus argumentos en 1876. El punto de interés histórico es que ninguna teoría corriente de los números reales es la que bastó para el siglo IV a.C. La teoría eudoxiana de la proporción dio validez indirectamente a la regla empírica de los egipcios para el volumen de un tronco de pirámide y completó el trabajo de los pitagóricos sobre los números similares. También certificó el método del agotamiento, y, después de Dedekind, 1872, el uso del cálculo integral en la determinación de longitudes, áreas y volúmenes. En resumen, proporcionó una base para el sistema de los números reales de análisis matemático. Quizás sea significativo que Eudoxio fuera otro de los grandes matemáticos griegos que se dice visitaron el este. Protegido y amigo de Platón en cierta época de su vida, abandonó la Academia de Platón en Atenas para fundar una escuela propia en Cícicos, cuando Platón, según dice, empezó a dar muestras de una envidia muy poco filosófica. Pero esto es apenas creíble de un hombre que compuso el Lisis y el Simposio. La frase en cursivas de la definición de la misma razón, ilustra el hecho de que la finalidad es tan difícil de alcanzar en las matemáticas como en la filosofía, pues no todas las escuelas del pensamiento matemático del siglo XX han admitido, entre comillas, cualesquiera números enteros, como un concepto legítimo en el razonamiento deductivo. La frase oculta una infinidad de ensayos con todos los números enteros m y n para probar las desigualdades. M por X es mayor o igual, o menor o igual, que N por Y, y M por P es mayor o igual, o menor o igual, que N por Q. Por consiguiente, un finitista consecuente, si existe alguno, podría decir que Eudoxio produjo una paradoja más moderada que la de la pista de carreras de Zenón. Pues es imposible probar un número infinito de pares de números enteros en un tiempo finito. Sin embargo, las escuelas matemáticas influyentes desprecian esas sofisterías, y continúan creando nuevas matemáticas de gran interés y de indudable utilidad científica. Habiendo expuesto esta piedra miliar en el desarrollo del pensamiento matemático, vamos a ocuparnos durante un momento de otra cosa antes de proceder a examinar la etapa siguiente en la elaboración griega del número. Se ha indicado ya su importancia específica en relación con la geometría, la mesuración y el sistema de números reales. Y cualquiera que tenga el más ligero sentido de las matemáticas superiores admitirá su magnificencia sin ninguna reserva.
Contemplando esta obra maestra, puede perdonarse a los matemáticos un poco de orgullo porque fuera su gremio el que la creara. Pero dejar la obra maestra griega en un aislamiento escultórico como un monumento elevado para siempre a la perspicacia del intelecto matemático sería dar una expresión totalmente falsa de la manera como se han desarrollado las matemáticas. Su historia no es un registro de una brillante victoria tras otra. Es más bien una crónica algo sobria de la inteligencia, luchando desesperadamente contra tremendas dificultades para vencer la estupidez casi ineluctable del espíritu humano. El que los progresos realizados hayan sido posibles puede considerarse como un verdadero milagro. Con el ejemplo detallado del ataque griego a los inconmensurables, irracionales, ante ellos, con toda la precisión laboriosa de un cuadro para niños, los matemáticos divagaron durante 20 siglos antes de imitar la metodología griega en su lucha para incorporar los números negativos y complejos a los números positivos reales en un sistema único completo. Los irracionales aparecieron primero en la geometría, los negativos en la aritmética y el álgebra y los imaginarios en el álgebra. Tanto los negativos como los imaginarios entraron cuando se supuso, injustificadamente, que ciertas reglas de trabajo, que se sabía producían resultados consecuentes en circunstancias especiales, conservarían su validez en todas las circunstancias de una naturaleza superficialmente análoga. En la geometría griega, las reglas en cuestión fueron las usadas en las demostraciones concernientes a los triángulos semejantes con lados racionales. El supuesto tácito era que esas mismas reglas darían resultados consecuentes para todos los triángulos. En el álgebra, los negativos y los imaginarios entraron de una manera análoga con la resolución de las ecuaciones. Y de la misma manera que los pitagóricos se resistían a conceder la categoría de número a los irracionales, así también los primeros algebristas no querían admitir los negativos y los imaginarios como raíces legítimas de las ecuaciones algebraicas. Los griegos reconocieron que se enfrentaban a un problema fundamental, lo aislaron y lo resolvieron. Tal vez el paso decisivo fue su atrevida hipótesis de que una magnitud, número representado geométricamente, no necesita ser racional para ser una magnitud. Generalizaron el concepto magnitud tal como se presentaba la experiencia y la intuición. Los algebristas no se dieron cuenta hasta el siglo XVII de que los negativos y los imaginarios representaban un problema. Manipulaban ciegamente esas cosas cuando las reglas para resolver las ecuaciones las planteaban, o las rechazaban sin intentar justificar el rechazo. Un contemporáneo de Eudoxio hubiera deseado saber por qué algunas ecuaciones producían solamente raíces inteligibles, otras solo algunas inteligibles, y otras ninguna. En su falta de curiosidad matemática común, los algebristas del Islam y del Renacimiento fueron contemporáneos de los antiguos egipcios. Se admiraban, por supuesto, y estaban perplejos. Pero se detenían porque carecían del instinto griego para la generalidad y para lo completo. Solo en los siglos XIX y XX se resolvieron satisfactoriamente esas dificultades y entonces fue aplicada una metodología abstractamente idéntica a la de los griegos. Primero se averiguó lo que los algebristas se esforzaban subconscientemente por hacer. Se proponían, sin ninguna justificación matemática, incluir todos los números reales y todos los números imaginarios en un sistema cerrado bajo las 4 operaciones racionales, adición, sustracción, multiplicación, y división, del álgebra común. Procedieron realmente partiendo de la suposición tácita de que ese cierre era un hecho matemático, esto es, de que el sistema era completo. Esto era lo que ellos querían que fuera, con objeto de comprobar sus cálculos empíricos. No hicieron ningún proceso hasta que siguieron la dirección de los griegos en geometría y expusieron postulados explícitos para los números reales y complejos, definiendo así los números, presentados en la experiencia algebraica. De esta manera se extendió el concepto número hasta abarcar todos los grupos comprendidos en las 4 operaciones racionales.
Finalmente, como se verá, se comprobó a fines del siglo XIX que el grupo más general de esta clase, en el que x por y es igual a 0 solamente si por lo menos uno de los dos, x o y, es igual a 0, es el de todos los números complejos a más b por raíz cuadrada de menos 1, con a y b números reales. Y que los únicos grupos de esa índole son este mismo y algunos de sus subgrupos, por ejemplo, el grupo de todos los números racionales. Cuando reflexionamos que necesitaron los griegos menos de 2 siglos para reconocer su meta y alcanzarla, podemos muy bien maravillarnos y pensar si las matemáticas no estarán empezando hoy otra de sus búsquedas de 2000 años para encontrar la sencillez. Con toda su inventividad prolífica, las matemáticas parecen haber perdido una parte de su esbeltez juvenil. Casi siempre es lo recóndito y lo complicado lo que se elabora primero, y solamente cuando algún espíritu relativamente cándido e inexperto ataca un problema es cuando se revela su profunda sencillez. En sus encuentros posteriores con los números, los griegos encontraron muchas cosas que sirven de base a las matemáticas actuales, pero nada, tal vez, de tanta importancia como el trabajo de Eudoxio. Como los triángulos semejantes de Tales, de donde salió en parte, la teoría eudoxiana, Egipto es uno de los orígenes de una parte de la aritmética superior griega más interesante. Los estiradores de cuerdas egipcios trazaban ángulos rectos para orientar los edificios por medio de un triángulo de lados 3, 4 y 5. Entonces, se señalaba, o se hacían nudos, en una cuerda de longitud 3 más 4 más 5 en los puntos 3 y 4. Con esto y 3 estacas, hincadas en el suelo se obtenía un triángulo rectángulo de una manera sencilla. En lugar de la solución positiva en números enteros particulares 3, 4 y 5 de a al cuadrado, igual a b al cuadrado más c al cuadrado, podían haber empleado cualquiera otra, siempre que conocieran alguna. La solución general positiva en números enteros a, b y c, la dio Euclides en sus Elementos, 10º libro, 28, lemas. Esta parece ser la primera solución completa demostrada de números enteros de una ecuación indeterminada. Sea o no la primera, es el germen de vastas teorías en la moderna aritmética superior, y, menos indirectamente, de las mismas en álgebra. Para completar el historial, hay que observar que desde 1923 ha sido costumbre negar que los egipcios usaran nunca los números 3, 4 y 5 para trazar ángulos rectos. El argumento en el que se basa esta negativa parece ser el siguiente. Puesto que los estiradores de cuerdas estiraban estas para otros fines que trazar ángulos rectos, es evidente que no trazaban ángulos rectos estirando cuerdas. Además, puesto que los ángulos rectos se trazaban por otros medios, es evidente que no eran trazados por, etc. Solo puede afirmarse que la historia en este caso puede ser más correcta que la lógica en que se apoya. La solución en números enteros, o racionales, de ecuaciones indeterminadas pertenece al análisis diofántico. Ese nombre honra a Diofanto, cuyo tratado de 13 libros, de los cuales solamente sobreviven 6, fue el primero sobre el tema. La traducción latina, año 1621, después de Cristo, de este fragmento sugestivo inspiró directamente a Fermat para que creara la moderna aritmética superior. También inspiró algo, mucho menos deseable. Diofanto se contentó con soluciones especiales de sus problemas. La mayoría de sus numerosos sucesores han hecho lo propio, hasta el punto de que el análisis diofántico está en la actualidad lleno de una selva de trivialidades que no guardan ningún parecido con las matemáticas cultivadas. Ya es hora de que se olviden los modelos de Diofanto, aunque a él personalmente se le recuerde y se le reverencie. En lo que respecta a la opinión sobre este punto de un experto en la historia y la práctica del análisis diofántico, las personas a las que interese este punto pueden consultar la historia de la teoría de números, de Dixon, volumen 2, del año 1920. Este trabajo de Diofanto es también memorable desde otro punto de vista.
Diofanto fue el primer matemático griego, si realmente fue griego, que mostró un talento genuino para el álgebra. Siguiendo a los pitagóricos, Euclides había dado equivalentes geométricos para las identidades sencillas de segundo grado, como a por a más b, igual a al cuadrado más a por b, y a más b, al cuadrado, igual a al cuadrado más b al cuadrado más 2 a por b. Y había resuelto la ecuación, x al cuadrado más a por x, igual a al cuadrado, con a positiva, geométricamente. Diofanto dio soluciones esencialmente algebraicas de las ecuaciones especiales de primer grado con 2 y 3 incógnitas, como x más y igual 100, y x menos y igual 40. Más importante aún, había empezado a usar los símbolos operando con ellos. Este largo paso hacia adelante es tanto más notable cuanto que su anotación algebraica, comparada con la de hoy, o la del siglo XVII, cuando Descartes la perfeccionó prácticamente, era casi tan engorrosa como la logística griega. El que hiciera lo que hizo con la técnica disponible lo sitúa sin ningún género de duda entre los grandes algebristas. Su progreso operacional fue profundamente significativo. En el álgebra una fórmula, por ejemplo, a más b menos c, nos ordena realizar ciertas operaciones con números dados, o en el álgebra moderna, señales abstractas, en este caso una adición y una sustracción con a, b y c, en un orden prescrito. Esto es, que el álgebra se escapa a las instrucciones verbales y va a las direcciones simbólicas dejando de ser puramente retórica. Diofanto incluso había inventado una especie de signo menos y permitió a un número negativo funcionar en una ecuación a la par que los números positivos. También utilizó símbolos para las incógnitas y para las potencias. Todo esto era un largo paso hacia la álgebra simbólica. Al parecer es probable que una parte del álgebra de Diofanto tuviera un origen babilónico, aunque hay que encontrar todavía la relación. Por desgracia para el desarrollo del álgebra y de las matemáticas en general, Diofanto fue por lo menos 4 siglos posterior a Arquímedes. Para terminar esta historia de la aritmética griega, podemos volver a su origen en la geometría y exponer un ejemplo de la inoportunidad de los grandes matemáticos narrando un episodio de la aritmética y la geometría tomado del siglo XX. El teorema pitagórico de que x al cuadrado más y al cuadrado, igual a z al cuadrado, en la que x, y y z son los lados de un triángulo rectángulo, es la base de la geometría métrica en el espacio euclidiano. En los espacios definidos por Riemann, 1854, la forma algebraica de segundo grado x al cuadrado más y al cuadrado, con dos variables, x y y, es reemplazada por una forma diferencial de segundo grado con n variables. N igual 4 es el caso que interesa en la relatividad. Se ha hecho observar la significación de x al cuadrado más y al cuadrado, igual a z al cuadrado, en el análisis diofántico. Ahora, esta ecuación se generaliza también y hay que resolver la ecuación general de segundo grado con n incógnitas, con coeficientes enteros, en números enteros. Este problema aritmético, unido al de reducir las ecuaciones generales de segundo grado en la geometría analítica de las cónicas y las cuadráticas a la forma académica, sugirió, siglo XIX, el problema puramente algebraico de reducir una forma de segundo grado en n variables a una suma de cuadrados cada uno multiplicado por un coeficiente apropiado. Digamos de paso que este problema tiene importancia en la dinámica. Hacia fines del siglo XIX, 1882, se adelantó notablemente en el problema diofántico, y fue Minkowski, entonces un joven de 18 años, el que lo realizó. Tratando este problema, Minkowski adquirió un dominio notable de la teoría algebraica de la reducción de las formas de segundo grado. Interesándose hacia finales del siglo pasado por el electromagnetismo matemático, aplicó su pericia algebraica a las formas diferenciales especiales. Gracias al accidente peculiar de sus intereses, era el candidato ideal para modelar las matemáticas de la relatividad especial de Einstein del año 1905, dándole una forma que conserva todavía su atractivo. En
entre la orientación de los templos egipcios y la soldadura del espacio y el tiempo, en el tiempo-espacio, se extienden aproximadamente 4.000 o 5.000 años de historia agitada. En las matemáticas, los dos acontecimientos parecen casi contemporáneos. El método postulacional. Aunque los griegos no hubieran hecho otra cosa que echar los cimientos del sistema de números reales, tendrían asegurado un recuerdo perpetuo en las matemáticas. Pero hicieron mucho más. En realidad la expresión matemáticas griegas sugiere inevitablemente geometría sintética, y fue en la elucidación de la forma espacial de los griegos en la que ven muchos su máxima aportación a las matemáticas. El desarrollo de la geometría desde un empirismo prácticamente elaborable hasta convertirla en una ciencia rigurosamente deductiva fue extraordinariamente rápido. La primera demostración en geometría se atribuye tradicionalmente a Tales, hacia el año 600 a.C. De esta manera, se dice que demostró, entre otra media docena de teoremas, que un círculo es bisecado por uno cualesquiera de sus diámetros. Un siglo y medio después, los pitagóricos habían ido tan lejos en la geometría plana como los estudiantes de hoy en la primera mitad de un curso de una escuela estadounidense. Entre otros detalles, conocían el teorema pitagórico, las propiedades de las paralelas, la suma de los ángulos de cualquier triángulo y, tal vez para cualquier polígono rectilíneo convexo, los principales hechos sobre las figuras semejantes. Y tenían equivalentes geométricos adecuados para la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, la extracción de raíces cuadradas y la solución euclidiana de la ecuación, x al cuadrado más a por x, igual a al cuadrado. Una parte de esto estaba, naturalmente, dentro de las limitaciones impuestas implícitamente por su concepción del sistema numérico. Apenas modificados, los artificios de la aritmética gráfica y el álgebra pitagórica sobreviven en las técnicas de nuestras salas de dibujo. En la geometría sólida, los pitagóricos conocían por lo menos 3 de los 5 sólidos regulares, y tal vez todos ellos. Si no los conocían todos, su fe en el número como el regulador del cosmos puede haber sufrido un revés, pues los 3 primeros sólidos se presentan naturalmente en minerales comunes que llamarían la atención de cualquier geómetra, mientras que el dodecaedro y el icosaedro, que tienen ejes quíntuples, no se presentan en la naturaleza. El sulfuro de antimonio y cobre, o tetraedrita, y la blenda de zinc cristalizan en tetraedros. La galena, la sal gema y la fluorita cristalizan en cubos. La magnetita en octaedros. Ninguno de esos minerales es raro. Pero la demostración de que son posibles precisamente 5 sólidos regulares, exige una teoría bien desarrollada del espacio euclidiano. La demostración se atribuye a Teeteto, hacia mediados del siglo IV a.C. Euclides completó en el mismo siglo la teoría elemental de esos sólidos en su libro 13, como el clímax soberbio de su geometría. Llamando a esos sólidos los cuerpos platónicos como hicieron algunos griegos, no solo se viola la historia sino que se insulta también a las matemáticas. Entonces, es cierto que Platón describe una construcción familiar de los 5 sólidos regulares, partiendo de polígonos regulares apropiados, pero también es cierto que utilizó esos sólidos como púlpitos para predicar desde ellos la numerología pitagórica. Con la terminación de los elementos de Euclides, alcanzó la geometría elemental griega, excluidas las cónicas, su rígida perfección. Era una geometría completamente sintética y métrica. Su contribución perdurable a las matemáticas no fue tanto la riqueza de las 465 proposiciones que ofrecía, como la metodología del conjunto que marcaba una época. Por primera vez en la historia se unían y se correlacionaban masas de descubrimientos aislados utilizando un principio único de guía, a saber, el de la deducción rigurosa partiendo de suposiciones expuestas explícitamente.
algunos pitagóricos, y Eudoxio antes de Euclides, habían ejecutado detalles importantes del magno proyecto, pero había de ser Euclides el que lo vería todo y el conjunto. Por consiguiente, es el gran perfeccionador, sino el único creador de lo que se llama hoy el método postulacional, el sistema nervioso central de las matemáticas vivientes. Sin embargo, parece extraño que el método de Euclides tuviera que esperar hasta el siglo XIX para que ocurriera la única clase de apreciación que cuenta por algo en las matemáticas, a saber, su aplicación. La geometría métrica sintética continuó, por supuesto, en la tradición postulacional. Pero esto, evidentemente, era simple inercia, pues habían de pasar varias décadas después de la explosión de la geometría proyectiva en el siglo XIX antes de que el tema recibiera una base sólida. Y solo en la década de 1830 después de Cristo, se hizo alguna tentativa seria para proporcionar una base postulacional al álgebra elemental. Hasta el año 1899 no se sintió en todas las matemáticas el choque de la metodología de Euclides en la obra de otro gran geómetra, Hilbert, alemán, 1862 a 1943. Simultáneamente con la demostración pragmática de la potencia creadora del método postulacional en aritmética, geometría, álgebra y topología, la teoría de los grupos de puntos, y el análisis que distinguieron a las 4 primeras décadas del siglo XX, el método se hizo casi popular en la física teórica en la década de 1930 por medio de los trabajos de Dirac, inglés, 1902. Ensayos científicos anteriores en el método, entre otros por Masch, austríaco, 1838 a 1916, en mecánica, y Albert Einstein, 1878, en relatividad, habían mostrado que el método postulacional es no solo aclarador sino también creador. Los matemáticos y los hombres de ciencia conservadores pueden creer que una ciencia constreñida por un grupo de suposiciones explícitamente formuladas ha perdido una parte de su libertad y que está casi muerta. La experiencia muestra que la única pérdida es la privación del privilegio de cometer errores evitables en el razonamiento. Como es tal vez humanamente natural, algunos resisten vigorosamente cada nueva usurpación del método postulacional, considerándola como una invasión de la tradición consagrada. La objeción al método no es ni más ni menos que una objeción a las matemáticas. Posiblemente sea cierto que las ciencias de la vida, por ejemplo, sean todavía una selva demasiado espesa para poder sembrar en ella unos cuantos postulados inteligibles aquí y allá, pero ha empezado la tentativa ya, como sucede en los trabajos de J. H. Wöhler, 1937. Si se ha de realizar el sueño pitagórico de una ciencia matematizada, todas las ciencias tienen que someterse eventualmente a la disciplina que la geometría aceptó de Euclides. Huida, de la gazmoñería intelectual. Puesto que Platón, 430 a 349 a.C., precedió a Euclides, 365 a 275 a.C., en unos 20 años, es posible, pero improbable, que el geómetra fuera influido por el filósofo. Entonces, puede ser lamentable, pero parece ser cierto, que los matemáticos creadores conceden poca atención a los filósofos cuya educación matemática no ha pasado del vocabulario elemental. De todos los cambios que el pensamiento matemático ha experimentado en los últimos 2300 años, el más profundo de todos es la convicción, al parecer definitiva, del siglo XX de que el concepto de Platón de las matemáticas era y es, un conjunto de necedades fantásticas de ninguna utilidad posible para nadie, ya se trate de un filósofo, de un matemático, o de un simple ser humano. Sin embargo, no todos son iconoclastas del realismo platónico. Algunos, cuyas proezas matemáticas les dan derecho a tener una opinión sobre la materia, se han expresado en términos inequívocos sobre la validez perdurable de las matemáticas realistas.
G. H. Hardy, inglés, 1867, por ejemplo, exponía en 1940 su creencia de que la realidad matemática está fuera de nosotros, que nuestra función es descubrirla u observarla, y que los teoremas que demostramos y que describimos grandilocuentemente como creaciones nuestras, son simplemente las notas de nuestras observaciones. Sin embargo, recordemos que algunas creencias semejantes relacionadas con otros intangibles produjeron algunos males desagradables en la Edad Media y el Renacimiento. El mismo Platón puede no ser responsable de las cosas más absurdas sobre matemáticas que hay en sus diálogos. En el fondo está siempre la figura medio mítica de Pitágoras. Pero fue la alta calidad poética de los diálogos la que conservó las necedades antiguas, para las generaciones posteriores de matemáticos y filósofos, que pudieron así imitarlas y admirarlas. Esto dio lugar a grandes males en la geometría. En el realismo platónico las líneas rectas y los círculos de la geometría mundana carecen de importancia. Es la idea eterna de la línea recta o de un círculo la única que merece la contemplación filosófica. De esta manera, en esta filosofía particular se evapora la calidad abstracta, pero útil de las matemáticas y se convierte en un nada de belleza etérea que tiene que hacer todavía su primera contribución a la geometría. Para un geómetra platónico es evidente, por sí mismo, que el círculo arquetipo es más redondo que ninguna otra curva en la mente eterna, y, también, que ninguna idea es más recta que la línea recta ideal en el mismo lugar perdurable. Por consiguiente, se sigue de aquí que la geometría terrestre debe limitarse en todas sus construcciones a un compás y una regla. Si por ejemplo, hay que trisecar un ángulo, tiene que hacerse con esos instrumentos. De aquí se sigue también que en comparación con la geometría de las líneas rectas y los círculos, la de las elipses, las parábolas y las hipérbolas, es ligeramente despreciable, o por lo menos no idealmente inmaculada. Una geometría que utilizara otros dispositivos mecánicos que los dos sacrosantos era severamente censurada por volver así la espalda a los objetivos ideales de la inteligencia pura. No es sorprendente que Platón desdeñara las matemáticas aplicadas. En su filosofía de las matemáticas, Platón era el aristócrata intelectual acabado, más puro que el más puro de los matemáticos puros. Por fortuna para las matemáticas puras y aplicadas, ese exceso de pureza, por no decir gazmoñería, no interesó al aristócrata real que fue Arquímedes. Arquímedes fue por sí mismo toda una época en el desarrollo de las matemáticas. En sus magníficos descubrimientos hay suficiente inmortalidad para una docena de hombres, y aun esos descubrimientos son oscurecidos por los métodos que inventó o perfeccionó y que, por desgracia, perecieron con él. Habrían de pasar siglos antes de que la ciencia y las matemáticas le alcanzaran. La leyenda de su vida es familiar por la narración incidental de Plutarco. Fue un íntimo amigo y quizás pariente de Hierón, tirano de Siracusa, donde nació y murió. Durante el sitio de Siracusa por Marcelo en la Segunda Guerra Púnica, los armamentos mecánicos de Arquímedes retrasaron y casi detuvieron a los romanos. Cuando se rindió la ciudad, 212 años antes de Cristo, el viejo matemático indefenso fue muerto por un soldado romano. Lamentable. Roma ganó la guerra, destruyó finalmente a Cartago, delenda est Cartago. Y marchó hacia unas alturas casi inimaginables de esplendor, pero no en la ciencia o en las matemáticas. Tan rudamente prácticos como el soldado que despachó a Arquímedes al otro mundo, los romanos eran los primeros exponentes robustos de la vida viril y del pensamiento bucólico, y el primer pueblo importante que se dio cuenta de que los que solo tienen dinero o poder pueden comprar una cantidad razonable de cerebros. Cuando necesitaron alguna ciencia o algunas matemáticas que no habían sido reducidas todavía a una regla empírica fácil, los romanos esclavizaron a los griegos, pero cometieron un gran error cuando mataron a Arquímedes, pues este tenía solamente 75 años y estaba todavía en plena posesión de sus facultades.
En los 5 años o más que le robó el soldado, su espíritu verdaderamente práctico podía haber enseñado a los romanos algo que impidiera la degeneración crasa del intelecto que finalmente los hizo inofensivos. Toda la obra de Arquímedes se caracteriza por el rigor, la imaginación y la fuerza. De acuerdo con esto, puede llamársele correctamente el segundo físico matemático en la historia y uno de los más excelsos. El primero fue Pitágoras. En esta capacidad, Arquímedes es casi único porque usó su física para hacer progresar las matemáticas. El procedimiento usual, en el que sobresalió también, es el inverso. Una muestra de su magna obra quizás sea suficiente para sugerir la magnitud del conjunto. Aplicando el método del agotamiento, a la medida de superficies y volúmenes de la esfera, el cilindro, el cono, los segmentos esféricos, los esferoides, los hiperboloides y los paraboloides de revolución, Arquímedes se reveló como un maestro consumado del rigor matemático y un artista perfecto. Una parte de estos trabajos implicaba, en la notación moderna, la evaluación de las integrales definidas, como por ejemplo, la integral definida de 0 a pi medios, de la función seno de x, y la integral definida de 0 a 1, de la función a por x más x al cuadrado. Su problema de cortar una esfera por un plano, de modo que los segmentos estén en una proporción dada, le planteaba una ecuación de tercer grado del tipo x a la 3 más a por b al cuadrado menos b por x al cuadrado, que quizá resolviera geométricamente por la intersección de las cónicas. La universalidad de sus investigaciones la demuestra su famoso problema del ganado, que, dicho sea de paso, exige la solución en números enteros x y y, de x al cuadrado menos 4.729.494 por y al cuadrado, esto igual a 1. Finalmente, en las matemáticas puras, Arquímedes se anticipó al método del cálculo diferencial en su construcción de una tangente a la espiral, ρ igual a alfa por teta, conocida por su nombre. Su trabajo más original fue, quizá, sus matemáticas aplicadas. En este campo, hasta donde se sabe hoy, fue un iniciador. Menaechmo y otros habían aplicado con éxito el método del agotamiento a problemas difíciles, el mismo Arquímedes menciona a Eudoxio y atribuye a Demócrito la exposición del resultado para el volumen de una pirámide, pero ninguno había aplicado la mecánica a las matemáticas. Antes de Arquímedes no existió la mecánica científica. Posiblemente hubiera reglas empíricas, pero estas están en un universo diferente. Su descubrimiento de la ley de flotación creó prácticamente la ciencia de la hidrostática y su formulación de la teoría de la palanca hizo lo propio para la estática. Tan potentes fueron sus métodos que determinó las posiciones de equilibrio y de estabilidad de un paraboloide de revolución flotante en diferentes posiciones. Fiel a la tradición griega, Arquímedes basó su mecánica en postulados. Sus determinaciones de centroides fueron casi tan difíciles como las que hay en la actualidad en un curso de cálculo. Por ejemplo, halló el centroide de un semicírculo, un hemisferio, un segmento de esfera, y un segmento recto de un paraboloide de revolución. No es, pues, extraño, que los musulmanes sintieran por Arquímedes una veneración casi supersticiosa. Durante 2000 años no hubo nadie que pudiera comparársele. El desprecio sublime de Arquímedes por todo lo convencional se ve en su trabajo más curioso. En el problema, que resolvió, de hallar el área de un segmento parabólico. La demostración es, por supuesto, rigurosa y equivale a una integración, algo disfrazada de exhaustión, en la demostración oficial. Pero es la demostración no oficial la que ofrece mayor interés. Esto salió a relucir en 1906, cuando se encontró en Constantinopla una obra de Arquímedes en la que se describía su método heurístico. Para descubrir cuál era el área que se buscaba, Arquímedes tradujo el problema de geometría en otro equivalente de mecánica. Habiendo resuelto este último, afirma que el resultado no ha sido excesivamente demostrado.
luego procede a dar una demostración geométrica en la que, digámoslo de paso, realiza la primera suma de una serie infinita en la historia. La serie es la suma infinita de 0 a más infinito de 4 elevado a la menos n. Y utiliza el hecho de que 4 a la menos n tiende a 0 cuando n se aproxima al infinito. Había ya sumado antes una serie finita. La serie de S igual a 1 hasta n de a por S al cuadrado. Una gema aislada demostrará que Arquímedes era tan perspicaz como inventivo. Para el espíritu profano es obvio que separando un segmento dado, por muy pequeño que sea, un número finito de veces, puede alcanzarse un punto cualquiera en una línea o pasarse. Para Arquímedes era evidente que esto es solamente una suposición que debe exponerse explícitamente como uno de los postulados de geometría. Lo hizo, y en los siglos XIX y XX se crearon las geometrías no arquimedianas, en las que se rechaza el postulado. Igual que Euclides en su enunciado explícito del postulado de las paralelas, Arquímedes tenía en presencia de lo evidente la cautela de un verdadero matemático. La matemática moderna nació con Arquímedes y murió con él, por no menos de 2000 años. Resucitó con Descartes y Newton. De la geometría a la metafísica. Ya se ha indicado la obligación negativa de las matemáticas para con la filosofía antigua. Como quedará claro cuando estudiemos la Europa medieval, es posible que la obligación se invirtiera en aquel desierto matemático. Por el momento es interesante hacer constar cómo de las matemáticas griegas, salieron, indirectamente, algunas obras de gran interés de teoría del conocimiento producidas en 1920 después de Cristo. Los geómetras griegos dejaron sin dilucidar 4 problemas elementales que desafiaron la inventiva de los matemáticos durante más de 2000 años. Ninguno de los 4 tiene hoy día importancia matemática. Históricamente, nunca se plantearon problemas más prolíficos, con la posible excepción del de Zenón. Los repetidos fracasos para resolver los 3 primeros revelaron dificultades fundamentales que los antiguos no sospechaban, e hicieron necesario afinar el concepto del número. Las tentativas infructuosas que se hicieron durante aproximadamente 2300 años para resolver el cuarto sugirieron finalmente un gran progreso en la metodología matemática, que ahora parece evidente, pero que se escapó a algunos de los más agudos cerebros de la historia. Los problemas son los siguientes. En cada uno de los 3 primeros, y como deferencia hacia Platón, la construcción se ha de hacer enteramente por medio de un número finito de líneas rectas y de circunferencias. Problema 1. Trisección del ángulo. Problema 2. Construir el lado de un cubo cuyo volumen sea doble del de otro lado. Problema 3. Construir un cuadrado de igual área que un círculo dado. Problema 4. Deducir el quinto postulado de Euclides de los otros. El quinto postulado equivale a lo siguiente. Por un punto P exterior a una línea recta L se puede trazar, en el plano determinado por P y L, una línea recta que no corte a L. El problema 2 es equivalente a pedir una construcción geométrica, por los medios indicados para la raíz real de x a la 3 menos 2, igual a 0. El problema 1 es semejante. Ninguno de los dos quedó resuelto hasta que P. L. Foncelle, francés, 1814 a 1848, en 1837 obtuvo las condiciones necesarias y suficientes para resolver una ecuación algebraica de coeficientes racionales por los medios geométricos más arriba especificados. Ninguna de las 2 ecuaciones de tercer grado satisface las condiciones, y por tanto quedó demostrado que los problemas eran imposibles. Si se prescinde de la restricción de permitir únicamente un número finito de líneas rectas y de circunferencias, es fácil resolver los problemas 1 y 2, por ejemplo, por las cónicas, como lo hicieron los griegos, o por un sistema articulado.
La importancia histórica de estos dos problemas es el impulso que dieron, muy posterior a los griegos, a la investigación de la naturaleza aritmética de las raíces de las ecuaciones algebraicas con coeficientes enteros. A estas raíces se les da el nombre de números algebraicos. A los números que no son algebraicos se les llama trascendentes. El tercer problema es más profundo. En virtud del teorema de Bonzele, si el problema 3 es soluble, su equivalente algebraico ha de ser un número finito de ecuaciones que satisfaga sus condiciones. El problema sería posible si pi igual a 3, 14, es trascendente. En 1882, Lindemann, alemán, 1852 a 1939, demostró que pi es trascendente. Su demostración, con su curiosa dependencia de la aritmética racional, hubiera deleitado a Pitágoras. El problema 3, al igual que los 1 y 2, es soluble si se modifica permitiendo el uso de otras curvas que la circunferencia. La cuadratriz, ρ, θ, ecuación polar dada por, pi por ρ, igual 2r por θ por cosecante de θ, inventada por Hippias en el siglo IV a.C., para el problema de la trisección, basta. Sin embargo, esto tiene muy poco interés. La importancia de la cuadratura del círculo reside en sus relaciones con los números trascendentes. La cuadratura del círculo implica una irracionalidad de naturaleza radicalmente distinta a aquella que enseñó a los pitagóricos que no todos los números son racionales. Raíz cuadrada de 2 es algebraico, pi no lo es. A uno que explorase el sistema de los números por primera vez, le parecería razonable suponer que todos los números reales son algebraicos, o por lo menos que los trascendentes son extraordinariamente raros. Cantor demostró en 1872 que los números algebraicos son en realidad las excepciones. Los trascendentes son infinitamente, a la potencia del continuo, más numerosos. Un ejercicio muy interesante es el de averiguar lo que presupone el restringir a un número finito de líneas rectas y de circunferencias en las condiciones de los tres problemas. El problema 4, demostrar el postulado de las paralelas de Euclides, reaparecerá cuando estudiemos la geometría del siglo XIX. Uno de los mayores éxitos de Euclides fue el darse cuenta de que este postulado requiere un enunciado explícito como hipótesis. Aquí podemos describir la nueva argucia de la metodología que permitió resolver el problema en 1826, por ser uno de esos artificios tan sencillos y que son tan evidentes, una vez que se les ha señalado, que solo los pueden imaginar los cerebros de mayor originalidad. Un problema que haya resistido los mejores esfuerzos de los genios durante siglos puede ser imposible, o tener sentido, o estar indebidamente planteado. La argucia consiste simplemente en admitir que ocurra una de esas tres cosas. Una vez admitido esto se desarrolla matemáticamente la que parezca más probable. El postulado de las paralelas se desentrañó gracias a la tercera posibilidad. Se construyó una geometría consistente sin él. Los problemas 1 y 2 se evaporaron al profundizar en la sospechada imposibilidad, deduciendo una contradicción de lo que se suponía era una imposibilidad. La misma suerte le cupo al problema de cuadratura del círculo, aunque se encontraron mayores dificultades. Una brillante aplicación de esa argucia a un problema moderno fue la demostración en 1824 que hizo Abel de que la ecuación general algebraica de grado superior al cuarto es insoluble por radicales. Parece que fue él quien primero enunció la metodología explícitamente como procedimiento general. Como punto de interés histórico, indicaremos que, según se dice, el poeta persa, matemático, y conocedor de vinos, mujeres y canciones, Omar Khayyam, supuso en el siglo XII que es imposible la solución algebraica de la ecuación general de tercer grado. Se equivocaba, como veremos en un capítulo posterior.
En 1930, la Escuela Vienesa de Lógicos Matemáticos empezó a abordar algunos de los problemas clásicos de la filosofía, y en particular de la metafísica, valiéndose de este método, e intentando demostrar que los problemas o bien no tenían sentido o bien estaban indebidamente planteados. Desde luego que la historia puede demostrar que están tan equivocados, como lo estaba Omar. Apenas es necesario decir que ese ataque sufrió una resistencia muy vigorosa, especialmente por los que se negaban a dominar suficientemente el simbolismo elemental que les permitiera leer una demostración de lógica simbólica. De esta forma, 4 problemas elementales de la geometría griega fueron en parte responsables de un movimiento subversivo de la filosofía que hubiera escandalizado tanto a los antiguos filósofos griegos como ha sido el caso con algunos de los modernos. En 1945 había por lo menos algunos indicios de que la incipiente revolución, si es que se le puede llamar así, podría necesitar revisar en parte la teoría del conocimiento generalmente aceptada. La geometría no euclidiana del siglo XIX, que surgió del problema 4, abolió la teoría de las verdades matemáticas de Kant. Lugares geométricos de la línea, del plano y del sólido. Hacia el fin de las matemáticas griegas, Papo, probablemente en el siglo III, en su obra, Libros de Matemáticas, dio un paso no muy firme hacia la unidad y la generalidad. Su colección de 8 libros, de los que solo se conocen los 6 últimos y un simple fragmento del segundo, son un compendio de muchos de los conocimientos matemáticos de su época. Las partes que faltan posiblemente tratarían de aritmética. Los 6 libros conocidos abarcan proporciones, partes de la geometría del espacio, curvas planas escogidas de orden superior, problemas isoperimétricos, esferoides, centroides, curvas espaciales de doble curvatura y sus proyecciones ortogonales, y finalmente mecánica que, según parece, era también geometría para el ingenioso compilador. Los puntos de la colección que pueden ser debidos a Papo son brillantes, según dicen los críticos competentes. Algunos de ellos muestran una audacia de concepción y una libertad de método tan sin trabas que más bien recuerda a Arquímedes que a Euclides. Si a Papo le parecía natural la generación cinemática de una curva, no dudaba de hacerlo así. Probablemente mucho antes de sus días ya se había sospechado que los 3 problemas clásicos de la geometría griega no eran solubles por métodos euclidianos, aunque no se sabe de ningún matemático griego que empleara la imposibilidad de la solución euclidiana como hipótesis de trabajo. Aceptando lo que se sospechaba, Papo procedió a una investigación genial de las curvas planas de orden superior, que unos 5 siglos de experiencia habían demostrado que bastaban para resolver los problemas. La espiral de Arquímedes, la concoide de Nicomedes, siglo II a.C., la cisoide de Diocles, mismo siglo, y la cuadratriz de Hipias, siglo V a.C., ingresaron por completo en la geometría. Estas descastadas de la rígida geometría clásica se demostró que merecían tanta atención como las vulgares cónicas. La concoide se inventó para resolver el problema de la trisección, la cuadratriz para la rectificación y la cuadratura del círculo, y la cisoide para el clásico problema griego de insertar 2 medias geométricas entre 2 magnitudes dadas, representadas por segmentos de recta. La concoide y la cisoide son curvas algebraicas. La cuadratriz es trascendente. Sin embargo, las 3 están encajadas en la vaga clase de los lugares geométricos lineales. Este receptáculo tan mal definido alberga a todos los lugares geométricos que no son ni planos ni en volumen. Las circunferencias y las líneas rectas eran lugares geométricos planos. Las cónicas espaciales, sin duda así llamadas a causa de su origen como secciones de conos, de segundo orden. Dicho sea de pasada, uno de los resultados decisivos que consiguió Apolonio fue reemplazar las 3 especies de conos que usaban sus predecesores para obtener las diferentes cónicas, por el cono circular recto del que todas son secciones.
Si el fundamento para llamar a las cónicas lugares espaciales era el que se derivasen de superficies cónicas, parece muy peculiar que Pappo arrojase a la cuadratriz al nebuloso limbo de los lugares lineales, ya que dos de sus más sorprendentes aportaciones personales fueron sus definiciones de la cuadratriz como proyecciones ortogonales de ciertas curvas alabeadas. En una, la curva es la intersección de un cono de revolución y de un cilindro recto cuya base es una espiral de Arquímedes. Aquí tenemos a la geometría sintética de gran estilo que podría haber sido del mismo Arquímedes. Aunque la clasificación de los lugares geométricos en planos, espaciales y lineales, no parezca muy significativa para un geómetra moderno, fue, no obstante, una tentativa consciente de sistematizar y ordenar el caos de todas las curvas planas imaginables. Muy poco era posible hacer de razonable o de útil sin el simbolismo algebraico, y casi nada de tipo general. Si se concede a Apolonio el uso de las coordenadas que reclaman para él algunos de sus admiradores, no hacemos más que resaltar lo inadecuado de los toscos sustitutivos de un verdadero simbolismo que empleaban los geómetras griegos. El que consiguieran resultados que siguen teniendo interés después de 20 siglos o más es más un atributo a su genio que una recomendación de sus técnicas. Pero para no sobreestimar nuestras propias adquisiciones a expensas de las suyas, hemos de recordar que aún no hay clasificación satisfactoria de la innumerable infinidad de curvas trascendentes planas. Si esa clasificación no es un problema muerto, es más bien un proyecto para el análisis que para la geometría del futuro. Por el mal camino. Las matemáticas griegas son uno, de la aproximadamente media docena de resultados intelectuales más importantes conseguidos por nuestra raza. Su apogeo dista de nosotros más de 2000 años. Echaremos una mirada retrospectiva y lo estudiaremos a la luz de los progresos que han tenido lugar a partir de las primeras décadas del siglo XVII, tratando de verlo desapasionadamente. Los fríos rayos de la historia del saber. Los dos resultados más importantes que consiguieron, los que tradicionalmente se atribuyen a los pitagóricos, se destacan tan claramente como siempre, y con ellos los de Euclides. Si exceptuamos a Arquímedes, que estaba 2000 años por delante de sus contemporáneos, ¿qué hay de los demás? Para bien o para mal, el desarrollo técnico de nuestra ciencia y de nuestra matemática difiere radicalmente del de los griegos. Su matemática es inteligible para nosotros y cualquier contemporáneo nuestro puede apreciarla en lo que ellos mismos consideraban su verdadero valor. La nuestra, aparte de lo más elemental, le parecería a ellos, excepto a Arquímedes, una prueba evidente de locura. Para ellos, por ejemplo, una línea recta era un segmento finito capaz de ser prolongado, y, para nosotros una línea recta se define de una vez desde menos infinito a más infinito. Los modos limitados del pensamiento griego no son los nuestros. Al madurar el álgebra elemental en los siglos XVI y XVII de nuestra era, y al introducir los métodos analíticos en el siglo XVII, la matemática volviendo al número se acercó más a Babilonia, Egipto y la India de lo que nunca estuvo de Grecia después de la caída de Alejandría. Excepto por la insistencia en la demostración, nuestras preferencias en matemática, como en religión, son más orientales que griegas. Aunque sea duro de decir, parece cierto que, vista de lejos, la geometría griega era en parte un gran error de táctica. Nada obligaba a Tales, Pitágoras, Euclides y Apolonio y sus discípulos a desarrollar exclusivamente el método sintético. Cuando iniciaban su arduo viaje matemático, sus predecesores orientales indicaron bien claramente a los griegos los dos posibles caminos. Bien fuera por una peregrinación consciente, o por una irónica jugada de la fortuna, todos siguieron el mismo rumbo y se abrieron camino a través de todos los obstáculos, llegando a un callejón sin salida. La geometría sintética de las cónicas señala el fin del viaje.
solo fue posible hacer otros progresos significativos, por el camino que la matemática sigue hoy día, cuando se olvidó temporalmente o se volvió hacia atrás en aquel áspero camino, entrando por aquel ante el que habían pasado los griegos en el siglo VI antes de Cristo, entrando por él en el siglo XVII de nuestra era. Volviendo a la manera de pensar del Oriente, de la que partieron Tales y Pitágoras, los matemáticos europeos dieron un rodeo casi por completo al territorio que habían consolidado los geómetras griegos. Prosiguiendo un avance que se había interrumpido 23 siglos antes, las matemáticas durante y después del siglo XVII avanzaron con increíble velocidad a la conquista de un mundo tras otro, situados muy fuera del alcance del pensamiento griego. El Almagesto, geometría de Ptolomeo, se nos aparece como un esfuerzo sobrehumano del genio matemático. Tanto ella como las 387 proposiciones de Apolonio sobre las cónicas son las obras maestras del método sintético. Pero la nueva ciencia que inauguraron Galileo y Newton en el siglo XVII necesitaba más de uno o dos genios matemáticos cada 4 o 5 siglos, si es que habían de aprovechar todas las ocasiones a una velocidad razonable. Pocos matemáticos de los que hayan seguido las demostraciones griegas en los Principia de Newton, creen que todas las proposiciones demostradas pueden haber sido descubiertas en el término de una vida por los métodos de la geometría griega. Incluso el cerebro de un Newton tiene sus limitaciones, y tenemos su propia palabra de que usó métodos analíticos, su cálculo, para descubrirlas. Las rígidas demostraciones sintéticas las hizo, en parte, para tranquilidad suya, pero principalmente para que lo entendieran los demás. Y, sin embargo, sería posible decir que los Principia son un monumento de la geometría sintética. Pero, ni la más generosa imaginación concedería que la dinámica de Lagrange, Hamilton, Jacobi y Lie, sea una hipotética aplicación de la geometría griega, aunque esas creaciones de los siglos XVIII y XIX se derivaron al parecer inevitablemente de la dinámica de los Principia. Y, finalmente, por lo que se refiere a su método, que Newton creyó apto para traducirse al griego, el descubrimiento es después de todo más importante en la ciencia que la demostración estrictamente deductiva. Sin descubrimiento, la deducción no tiene nada que acometer y ordenar. Volviendo por un momento al siglo VI antes de Cristo, trataremos de imaginar lo que la historia matemática podría haber sido si los griegos hubieran seguido la ruta de los babilonios. Como otros, podría haber sido. Este es completamente fútil, a no ser porque puede indicar cuál de los diferentes caminos podemos explorar nosotros mismos más provechosamente. Los orientales tenían un gusto más universal que el de los griegos para los números. Por lo menos, algunos de los orientales no se asustaban por la magnitud. La mitología india con sus millones de deidades, sus enmarañadas trinidades, y sus eones de eones es un presagio del infinito matemático. En cuanto a eso, la Trinidad egipcia muestra alguna de las contradicciones aparentes del moderno concepto del infinito con su correspondencia unívoca entre una parte y el todo. Y lo mismo es evidente en la teología cristiana, heredera no de la mitología griega, sino de las religiones orientales. Una indicación de menor importancia, pero muy significativa, de la ineptitud del cerebro griego para el análisis matemático, es que durante siglos se contara con un sistema de numeración que, comparado con el mejor de los orientales, era pueril. No se sabe de modo definitivo que los primitivos griegos conocieran los progresos y especulaciones de otros pueblos sobre el número. Pero las pruebas internas son de que muy probablemente tuvieron noticias de ellos. Las matemáticas griegas incluyen demasiados rasgos orientales para que sea verosímil el milagro de una transmisión de conocimientos curiosamente parciales. En nuestra hipótesis admitiremos que los griegos no ignoraban por completo lo que habían hecho sus vecinos del este.
Si la mente griega primitiva hubiera mirado con simpatía el álgebra y la aritmética de los babilonios, hubiera encontrado abundante material en que ejercitar sus facultades lógicas y hubiera podido producir fácilmente una obra maestra del razonamiento deductivo, que tanto reverenciaba, de mayor solidez lógica que los muy sobreestimados elementos de Euclides. Las hipótesis del álgebra elemental son menos y más sencillas que las de la geometría sintética. El método algebraico analítico de agrimensura y de geometría estaban muy al alcance de la capacidad de los matemáticos griegos, y podían haberlo perfeccionado con tanto rigor lógico como quisieran. Si así lo hubieran hecho, Apolonio hubiera sido Descartes, y Arquímedes Newton. Tal como ocurrieron las cosas, la misma perfección de la geometría griega, para su época y para mucho después, retardó el progreso durante siglos. Los musulmanes la admiraban como se merecía, y finalmente en la Edad Media la restituyeron a una Europa olvidadiza. Y mucho del genio que podían haber empleado en ampliar su propia aritmética, álgebra y trigonometría, lo derrocharon en traducciones y comentarios. Si la teoría del élan vital de Bergson o la filosofía de la historia de Hegel tienen algo de verdad, la geometría griega fue un formidable desastre para ambos. Por lo tanto, es inútil decir que esta no es la conclusión tradicional. La superioridad de los métodos puramente sintéticos sobre los algebraicos y analíticos ha sido, por más intuitiva, encomiada por numerosos y distinguidos matemáticos, principalmente de la escuela inglesa posterior a Newton. Y en los siglos XVII y XIX se dice lo mismo de la superioridad del método sintético en geometría proyectiva, sobre el analítico. Ningún matemático negará la utilidad y lo sugestivos que son los diagramas. Pero no es eso lo que se discute. Asimismo, se ha dicho que en geometría los métodos sintético y analítico son como un par de manos. Indudablemente que eso es cierto con tal de que se trate de una geometría sencilla. Pero la simple expresión de un moderno tratado de física o de uno sobre la correlación parcial en estadística, ni aun cuando el análisis pueda ser descrito en un lenguaje geométrico, revela sino muy pocas demostraciones sintéticas, si es que revela alguna. Lo mismo es cierto de la mayor parte de la geometría contemporánea. Y Lagrange, el gran maestro de dinámica posterior a Newton, se enorgullecía de que su mecánica analítica no contenía ni un solo diagrama. Una de las más vigorosas defensas de los métodos geométricos de Euclides, Apolonio y Ptolomeo es la debida a Thomas Young, inglés, 1773 a 1829 después de Cristo, genio universal que dejó memoria por sus aportaciones a la medicina, la egiptología, la elasticidad y la teoría ondulatoria de la luz. Sus argumentos se repiten frecuentemente aún hoy día, en particular en la enseñanza intermedia que se da a los estudiantes de ciencias. Por una singular ironía de la historia, la defensa de Young se imprimió por primera vez el año 1800 después de Cristo, año que marcó el fin del periodo medio de las matemáticas y el comienzo del actual. Se publicó de nuevo, junto con un demoledor ataque a la mecánica analítica de Lagrange, en 1855 después de Cristo, año en que Gauss, que inauguró el periodo actual, murió. Pero si Young tenía razón al fin y al cabo, su voz clamó en el desierto, y muy pocos parecen haberla oído. Para bien o para mal, en el siglo XVII la matemática se inclinó por el análisis, y los métodos griegos no fueron ya sin objeto de interés histórico. Hemos concluido con la lectura del capítulo 3. En un próximo video se dará lectura al capítulo 4, cuyo título es La depresión europea. Les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube. Y una vez suscritos, hagan clic sobre esta campanita para que a su correo electrónico les llegue una notificación cada vez que yo publique un video nuevo. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.